Bueno, la videoconferencia del día de hoy es darle seguimiento a la materia que ya habíamos realizado de derecho laboral. Vamos a manejar lo que es la área procesal, enfocando la Ley Federal del Trabajo. María del Carmen. Falta que habilite nomás el micrófono, pues que le quite la rayita esa. Sí. Le vamos a ver. Ahí está. ¿Listo? ¿Ya escuchas, María Carmen? ¿Ya puedes hablar, Mari Carmen? ¿Puedes ver la pantalla? ¿Me escuchan? Sí, ya te escuchamos, Bueno. Mari Carmen. ¿Me escuchan, profe? Bueno. Sí, Mari Carmen. ¿Me escuchas bien también? Sí, ¿ya me escuchan? Sí. ¿Sí escucho? Ah, ok. Es que yo los escucho como que Ya te Muy a lo escuchamos, Mari lejos. Carmen. sí los escucho, pero como que muy distorsionada su voz. Bueno, yo sí te escucho bien. David. Yo también la escucho bien. Ok, a lo mejor es parte de la recepción contigo, Mari Carmen. Nosotros tenemos buena recepción. Mande. Tenemos buena recepción. Te comento, probablemente Bueno. sea el enlace que tenemos contigo. ¿Se sigue distorsionando, Mari Carmen? Se les corta su voz. Bueno, vamos a esperar que en el transcurso de la transmisión se regularice el audio. No sé. Como... Sí. Nosotros sí escuchamos bien, Mari Carmen. Marco. Vamos a darle un momentito, David, a Mari Carmen para que se pueda estabilizar y poder llevar a cabo la Voy a pedir ayuda a videoconferencia. mi hijo para que me ayude aquí con esto. Muy bien. Sabe más de tecnología que yo. Okay. Es que yo entré por medio de la clase. ¿Del cuál? ¿Se sigue distorsionando, Mari Carmen? ¿Escuchas, Mari Carmen? Marco. ¿Me puedes ayudar aquí, por favor, hijo? Los escucho igual, profe. Muy cortada la voz. Es que no los escucho bien. Escucharlos bien, es que no los escucho. Buenas noches, Se hola. escucha muy pausada la voz. A ver, profe, hablen porque no, para escucharlos. ¿Se sigue escuchando igual? ¿Me escuchan? Yo sí. Yo también, Mari Carmen. Hola, hola. Bueno, hola. ¿Sí te escuchamos bien? Yo también escucho bien a David. ¿Mandé? Sí, escuchamos bien nosotros. Es que entré ¿Tú te escuchas bien a mí, David? no puedo entrar por el medio del correo. ¿Se escucha bien, Mari Carmen? A ver, voy a tratar de entrar por medio del teléfono. Voy a traer el premio. Vamos a tomar el comercial, David. ¿Ha tenido alguna dificultad en las actividades? ¿O nada más
me comentabas por los tiempos. Sí, por los tiempos. De hecho, la primera unidad ya la había enviado. Empecé la segunda hoy. Envié una, la una, falta la 2. No hay dificultad porque es parte de lo que tú trabajas, lo que tú manejas, ¿verdad? Sí, sí. Pues la mayoría son casi puros conceptos que le piden ahí Así es. en las tareas. Así es, y ya pues la mayoría, pues si te diste cuenta y ya tienes conocimiento de lo que contiene la Ley Federal del Trabajo, pues ahí los encontraste con facilidad. Ay, Carmen, gracias, profe. le comentaba a David, tampoco, ¿cómo le va con las actividades de derecho laboral? Profe, no he hecho, de hecho ahorita en la tarde me ponía a hacerlas. Ahorita me pongo a hacerlas, pero no he hecho. Porque, no sé, de igual forma, ya la materia está por cerrarse, si no es que ya se va a cerrar. Entonces, yo le comentaba a Jaciel que ustedes, como son los únicos que han estado en videoconferencia, darle las oportunidades de que manden los trabajos y que pueda contar la calificación sin extemporánea. Yo cuando me mandan los trabajos extemporáneos no les puedo poner una calificación de 100. Sin embargo, comenté con Jaciel esa parte de respetarles, que envíen sus actividades con calificación normal por haber entrado a las videoconferencias. Pero sí estamos comprometidos para el domingo, más tardar el lunes, David, ¿verdad? Sí, así es. ¿Qué te parece, Mari Carmen? ¿Sí? Pero aquí mande. Muy bien. Y nada más es ese compromiso, como comentaba con David, no son actividades de investigaciones fuertes, más que nada es adentrarse a lo que es la Ley Federal del Trabajo y ubicar los conceptos que se vieron en las unidades. Ok. Bueno, entonces, de igual forma, manifestar que la materia de hoy, Derecho Procesal Laboral, es continuidad de lo que es el derecho laboral. Se tiene que llevar uno con el otro. De una forma vemos los conceptos, ya en la procesal laboral vemos las formas en lo que se realizan y se efectúan cada uno de los conceptos que vimos en la materia pasada. En la videoconferencia de hoy solamente vamos a ver la unidad 1 y en la próxima videoconferencia ya vamos a ver unidad 2 y 3. Solamente son 3 unidades las que tiene esta materia. Pues aquí plantearles, y como ya lo hemos visto en la materia pasada, tanto el derecho laboral como el derecho procesal laboral se encuentra fundamentado en el artículo 123. Sin embargo, hablando de procedimiento, lo vamos a encontrar en el apartado A, fracción 20. ¿Y qué establece esta fracción, este apartado? Manifiesta la diferencia de los conflictos entre el capital y el trabajo que se sujetarán a las decisiones de la Junta de Conciliación y Arbitraje por igual del número de representantes de los obreros y de los patrones y del gobierno. Mari Carmen, David, ¿qué noticias nuevas han escuchado últimamente respecto a derecho laboral, procesal laboral? ¿Me escucha mucho ruido? ¿Me escuchan? ¿Ustedes me escuchan ruido? ¿Me escuchan bien, David? Sí, se escucha un ruido también. Se escucha mucho, Sí, muy feo. no sé de dónde provenga. No sé si sea del audio de Jaciel, que lo dejó abierto, pero igual se detuvo. Les preguntaba si alguna nueva noticia respecto a lo que es el derecho laboral o el derecho procesal laboral. Pues David. En el caso de los conflictos legales, antes se manejaban en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Había una persona que se encargaba de conciliar, pero ahora va a ser, me imagino que ahora pusieron
a un juez que es el que va a determinar las diferencias entre el trabajador y el patrón. Haz de cuenta que ya no va a ser directamente la Junta de Conciliación, sino que va a ser ya el que va a dar la resolución, va a ser un juez de primera instancia, no sé cómo le llamarán ahí, y es el que va a resolver el caso. No sé si estoy enterado en eso. Es que se escucha algo como que distorsiona. Sí, en efecto, David, las nuevas noticias que se tienen dentro de lo... Bueno, entonces, como comentabas, David, efectivamente, las nuevas que entran fin de mes y inicio de mes de mayo, la desaparición en forma significativa de la Junta de Conciliación, toda vez que ya había investigaciones, había estudios donde manifestaba que la Junta en sí no era un tribunal autoritario, sino solamente conciliatorio, y de esta forma pues ya se plantea la intervención de un juez para que pueda resolver todos estos conflictos laborales. El procedimiento se va a seguir efectuando, lo único pues es esa parte que tenían solamente las juntas de conciliación en la forma conciliatoria, y para resolver pues como las demás áreas por parte y por medio de lo que es el juez, en este caso por la vía laboral. De igual forma ya vamos a ir sabiendo mayor noticias, es una noticia nueva. Conforme vayamos estudiando la parte, vamos a ir viendo las diferencias que se manejan de las reformas que han ido evolucionando en la forma laboral y los beneficios que se tienen del desarrollo de las mismas. A ver, ahora sí te voy a pedir, Mari Carmen, que me apoyes a leer el concepto, aprovechando que tienes audio. Es el concepto de derecho procesal laboral. Mire, es que en el celular así los tengo. Y en la computadora me apareció otra, pero está disponible en unos generales. Ok. De hecho, ya cambiamos. Es el conjunto de normas jurídicas que regulan la actividad jurisdiccional que el Estado, a través de los tribunales del trabajo, para solucionar los conflictos laborales, ya sea mediante la conciliación, y de no ser posible, está mediante el arbitraje, con el propósito de mantener el orden jurídico y económico entre la fuerza laboral y el capital. ¿Cuál era la parte fundamental de las juntas de conciliación? Conciliar, ¿no? Como la palabra lo dice, conciliar, mediar esa parte para poder llegar a un convenio, en vez de irse a la litis, al conflicto, pues mediar esa parte entre lo que exponía el trabajador a lo que refería el patrón para pues llegar a un convenio. Si ya se llegaba a un convenio, se tiene que hacer de todas formas de forma escrita, y que firmen las partes para que tenga la validez y no se vaya al procedimiento correspondiente de lo que es la demanda. Anteriormente esta litis la realizaba de igual forma la Junta, pero con las nuevas reformas, con las nuevas formas que se manejan en el derecho laboral, ya va a ser el juez en un tribunal correspondiente a la materia. De los principios, como sabemos, la mayoría de las áreas se rigen por principios. ¿Cuáles son los mayores principios que rigen la mayoría de las áreas? Y en su caso el derecho procesal laboral. Manejamos la publicidad, la gratuidad, la inmediatez, la predominación oral, dispositivo, economía procesal, concentración, sencillez y suplencia. David, ¿qué me puedes decir sobre el principio de publicidad? El principio de publicidad, me imagino que es pues yo creo que la presentación del publicar lo que es la demanda de un trabajador con un patrón, ¿no?
Bueno, aquí la cuestión del principio de publicidad se maneja más que nada en esa parte de que las audiencias se van a celebrar de forma pública. Se van a celebrar ante los tribunales y van a ser de forma pública y pues obviamente en consecuencia las partes van a poder, o cualquier interesado va a poder presenciarlas. ¿Sí? No es como en el área penal, muchas veces son públicas, pero muchas veces privadas. En lo que es derecho procesal laboral, las audiencias o las actuaciones que se celebren dentro de la misma son públicas y pueden intervenir las partes o cualquiera de los interesados dentro de ella. Es lo que quiere decir el principio de publicidad. Mari Carmen, gratuidad, para ti, ¿qué significa dentro del derecho laboral? Gratuidad es, ¿cómo le dirán? Pues entiendo como de gratitud, pero en sí no enfoco en qué, vaya. Ok, la gratuidad, de igual forma, pues ahí podemos dar similitudes de palabras, habla del procedimiento gratuito, ¿sí? Que esto no tiene que causar ningún gasto, ni consecuencia la parte de los impuestos y ningún costo alguno de los litigantes. Es por eso que si nosotros acudimos a la Junta de Conciliación, en su caso, en su momento, como anteriormente lo hacíamos, el procedimiento es totalmente gratuito. Sí, es lo que maneja la parte de la gratuidad. Y obviamente ya en la misma se pueden llegar a condenar pagos de gastos y costas en el juicio, a los gastos de los honorarios, en su caso de los abogados, hablando de cuando se solicitan los servicios de abogados particulares. Si nos vamos con los abogados públicos, de igual forma se va a manejar con el principio de gratuidad, que no cause honorario en ninguno. Todos estos principios están fundamentados en la Ley Federal del Trabajo. Ya vamos a ver en su momento los artículos. David, pues vamos a tomar que nada más estamos nosotros. Principio de inmediatez. Me imagino que es resoluciones inmediatas, me imagino algo así de inmediato. La intervención inmediata de las partes. Así es como se maneja la parte de inmediatez y como en la mayoría de los principios en las otras áreas se maneja que tiene que ser que la justicia sea pronta y expedita, que sea rápida, que no dure tiempo. ¿Por qué? Porque de igual forma, pero no sé si recuerden que en la videoconferencia pasada les comentaba que dentro de lo que es la teoría, dentro de lo que es la ley, podemos observar, podemos leer muchos principios, muchos derechos, pero la realidad es otra. Aquí en lo particular me ha tocado asuntos laborales que duran 3, 4 años. Aquí se está violando tajantemente este principio de inmediatez. ¿Por qué? Porque esto vulnera los derechos del trabajador a esperar tanto, a realizar un procedimiento de tanto tiempo sin saber también la incertidumbre, de tener la incertidumbre de qué va a resolver en ese caso la autoridad competente, ya hablando de otros procedimientos. ¿Por qué dura, Sin embargo, disculpe, ¿por qué duran tanto los procesos a veces? Más que nada es la burocracia, la parte de la burocracia de la atención de un documento. Ya están los elementos y las pruebas y todo al principio. No sé por qué se alargan de primera instancia a segunda y no sé, a tercera, no sé. De hecho, revisan lo mismo, o sea, lo que ya se hizo en la primera instancia, lo va a ver la segunda instancia. Lo único que cambia aquí es el criterio del juzgador. En ese caso, pues el juzgador de primera instancia, de segunda instancia, ya entrando los magistrados, las pruebas prácticamente la mayoría son las mismas, excepto que se adentren un poco más, pero es muy raro. Más que nada en este sentido es el criterio. Pero, como te digo... ¿Qué diferencia que el primera instancia diga que sí y el segundo diga que no? El juzgador. Así es, de hecho, lo usan más, de hecho, en los asuntos que yo he realizado, mayormente los usan como estrategia para no ahorrar tiempo, no hablamos de ahorrar tiempo,
sino de hacer más retardado, en este caso el patrón, no pagarle al trabajador. Lo único que es retardar el proceso para realizar ese pago, sabiendo que la mayoría de los asuntos, o que se desista, muchas veces los trabajadores se desisten por la cuestión de gratuidad, que no opera en su totalidad, porque si quieres llevar un proceso como debe ser, con la atención correspondiente que todos merecemos, pues tendrían que pagar a un abogado particular. ¿Por qué? Por la razón de magnitud de trabajo que tienen los abogados públicos. No quiere decir que ven bien tu trabajo, pero muchas veces la carga de trabajo es lo que pueda retrasar un asunto de esta índole y de todas las áreas. Y eso se da, profe. Mande. Y eso se da mucho que alarguen muchos procesos. Y después la gente viene gastando más, se fastidian. Así es. Así es, y por eso también tiene que predominar, de hecho en muchas áreas predomina esa parte de la forma oral, sin embargo tampoco la llevan a cabo. En el área familiar viene la predominación oral y no los jueces en su caso aquí en lo que es AOME no lo realizan, siguen manejando el sistema tradicional de documentación, audiencias, documento, promoción como tal. De igual forma en esta parte del derecho laboral, cuando la ley establece que tiene que predominar la forma oral. Aquí se plantea que las audiencias y las diligencias por parte de las partes, se tiene que hacer valer a las partes su forma de expresar las peticiones de manera oral, que sean verbales, y pues obviamente que esto haga hacer las comparecencias ante el juez de cada uno de los participantes en el juicio, en el procedimiento, y también al momento de la resolución final. ¿Qué es lo que conlleva la predominación oral? Que no entremos a esa parte burocrática de los oficios, que es lo que les comentaba. ¿Por qué duran mucho los asuntos? Pídemelo petición por oficio. Te dura una semana, te dura 2 semanas, la atención de la promoción, recae otro oficio, recae una audiencia. Entonces, todo eso más que nada en la cuestión de tiempos, de oficios, y es lo que hace que se retrase el procedimiento. Si se respetara la predominación oral en los asuntos, los procedimientos no duraran tanto. ¿Por qué? Porque fuera verbal, no se perdiera tanto tiempo en esa parte de un documento, a una aceptación, a un auto, o lo que correspondiera en la diligencia competente a alguna de las partes. Obviamente, pues todo este procedimiento, como lo es el oficio, se hace por petición de parte y contestación de la otra. Porque de igual forma también tenemos que ver que predomine el derecho, el principio de economía procesal y el dispositivo. ¿Qué entendemos por el principio de dispositivo, David? Ahí sí no le sabré decir el dispositivo. Sí, el principio dispositivo es lo que les comentaba, de que los juicios laborales se inician de parte de oficio. Si yo quiero, por decir, en un asunto penal, un homicidio, si la autoridad tiene conocimiento del asunto, ¿se sigue por oficio o por petición de parte? Pues se podría decir que por ambas, ¿no? En este caso, como lo dice la ley, lo dice por oficio. Sin embargo, en la situación laboral, todos los trámites tienen que ser por petición de parte, ya que los juicios laborales son iniciados por el sujeto que tiene el interés del órgano jurisdiccional de hacer valer sus derechos, y pues obviamente que estos derechos sean reconocidos teniendo la plena certeza de sus derechos como trabajador y los beneficios que estos se le otorgan por parte del patrón. Aquí el dispositivo, de igual forma, David, Mari Carmen, es
que es a petición de parte. Todo procedimiento es a petición de parte. Y tú como trabajador sabes que se están vulnerando tus derechos, ¿quién tiene que hacer la petición ante el juez? Lo tienes que hacer tú primeramente. Un ejemplo, si Mari Carmen se da cuenta que a ti, David, te están vulnerando tus derechos, que estás trabajando horas extras, doblando turno, o no estás recibiendo un salario por tu trabajo, ella no puede realizar una denuncia o una demanda, perdón, por ti en la situación de vulneración de derechos laborales. Aquí solamente te incluye a ti realizar esa demanda como tal. ¿Queda entendido esta parte? Sí. Otro principio que se tiene es el de economía procesal. Mari Carmen, ¿entiendes tú por el principio de economía procesal? Pues la economía procesal es, bueno, me doy más o menos una idea de economía, pues hablamos de dinero. Y en los juicios laborales. Eso para cobrar, o igual dar el proceso para, ¿qué le digo? Para recuperar algo de lo que el trabajador hizo. Según la Ley Federal del Trabajo, según la Ley Federal del Trabajo, sus artículos 685 refiere que el principio de economía procesal manifiesta que los juicios deben de ser breves en su tramitación para que existan figuras jurídicas dentro de la ley y que simplifiquen al máximo los procedimientos y eviten demoras procesales como la resolución inmediata en incidentes, la actuación oficiosa de la autoridad. Aquí más que nada se refiere a la designación de representante común, la declaración de incompetencia, la preclusión, la continuidad, la caducidad de los procedimientos o la regularización de las mismas. Estas pueden ser irrevocables a las resoluciones. ¿Qué quiere decir esto? Es parte de lo que les da también y es un poco similar a lo que es la justicia pronta y expedita, ¿sí? Es por eso, no sé si les ha tocado a ustedes realizar un procedimiento que les dicen su hora de audiencia o de conciliación va a ser de 12 a 12:30, máximo 1 hora. ¿Por qué? Porque manejan esa parte de tal. ¿Por qué? Porque como es mucho el trabajo que se refiere, las demandas que se realizan, tienen que dar un tiempo y no se pueden exceder el mayor tiempo a realizar este tipo de diligencias. Se detuvo. También tenemos el principio. No la escuchamos, maestra. Según la ley tal le refiere a trámites o actuaciones. Se está deteniendo. No la escuchamos, maestra. Mándale mensaje, David. Jaciel, ayúdanos. Oh, don Mari Carmen. Sí. Es que estoy en la computadora porque estoy leyendo y en el celular no me aparece. Pero mira, mira. Está bien. Estoy en las dos partes. Sí, nos fue la maestra. Ya, yo creo que ya terminó la clase. Ahí está. No estábamos viendo, profe. No se despidió, dijimos. Me quedé, dije yo fuimos todos. Les comentaba sobre el principio de concentración. Aquí se refiere que la aplicación de los principios busca llevar todas las cuestiones ya normadas, los incidentes, todos los trámites o los litigios que con estas resulten. Y esto más que nada manejarlo en un expediente principal.
pues si ya les ha tocado conocer los expedientes, se maneja todo el procedimiento, toda diligencia en un mismo expediente. ¿A ti, David, te ha tocado conocer algún expediente laboral, familiar, penal, civil, mercantil? No, pero me imagino que se concentran todos los elementos, Ana, como, no sé, las partes que intervienen en el proceso. ¿A ti, Mari Carmen? No, no me ha tocado, profe. No te ha tocado. Cuando les toque la oportunidad, todos los expedientes de cualquier área, en su caso, a la materia de Derecho Procesal Laboral, Derecho Laboral, los expedientes van ordenados, ¿no? Desde que inicia el procedimiento, como les refería, el principio de predominación oral, pues refiere que sean de peticiones verbales, pero aún cuando lo hago verbal, te piden un oficio para sustentar lo que se está plasmando y van agregando ese expediente, ese oficio, que a veces puede ser muy breve, de 30 hojas, 100 hojas, 300 hojas, 2000 hojas, pero todo lleva un orden y una consecuencia de acuerdo a las diligencias realizadas. Otro principio que tiene el derecho procesal laboral, según la Ley Federal del Trabajo, el principio de sencillez, refiere que las comparecencias, los escritos, las promociones o cualquier alegación que que realice la parte no se exija una forma determinada. ¿Qué quiere decir esto? Como ya les refería, muchas veces te lo piden por escrito. A mí me piden hacer una promoción y muchas veces uno se agarra una hojita y si yo por decir voy apurada al juzgado y quiero hacer una petición, no, ¿sabe que ocupo tal copia? Lo puedo hacer a mano. Puedo, juez de primera instancia, Junta de Conciliación y Arbitraje, la fecha, mi nombre, con fundamento en el artículo 8 constitucional, solicito las copias del expediente citado al rublo por así necesitarlo, en trámites diversos, punto. Aquí se refiere que no necesito esa formalidad de llevarlo en computadora o de hacerlo con letra Arial, impreso, ¿no? Aquí el principio de sencillez es que yo esas promociones, esos escritos, lo puedo hacer de la forma que yo tenga la oportunidad de realizarlo. Obviamente muchos por formalidad pues se llevan todo interlineado, justificado, pero pues eso no lo exige, ¿sí? Y en la forma, en derecho procesal tampoco. Aquí lo que se refiere más que nada es ser claro en los puntos petitorios, qué es lo que estoy solicitando. Y si nosotros vamos a solicitar algo y lo fundamentamos, es mucho mejor, ¿sí? Si yo como parte solicito unas copias y en mi escrito solamente pongo solicito copias del expediente tal, me lo van a otorgar, pero si yo puedo tener razonamiento de fundamentarlo con la ley expresa, es importante hacerlo. En este caso, hablando del ejemplo de las copias, lo cito en el artículo 8º constitucional, que es el derecho de petición. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando los asuntos llegan a un paro, a algún otro recurso, quiere decir mucho la parte de la formalidad, de la fundamentación y motivación que dimos a la solicitud que tuvimos. ¿De acuerdo? Sí. Otro principio que se tiene es el principio de suplencia. ¿Qué me pueden decir sobre, o que han escuchado, o qué se les viene a la mente al escuchar principio de suplencia? Es algo que se puede suplir, ¿no, profe? En este caso se refiere que la autoridad laboral tiene la facultad de subsanar los oficios, de los oficios las deficiencias que en esta emanen o lo que se presenten en la demanda. Un ejemplo, yo dentro de mi demanda laboral, como trabajador manifiesto que no se me pagaron horas extras, que yo trabajé y no tuve un salario, trabajé todo un año y no me pagaron un salario. Sin embargo, el juzgador sabe que dentro de ese año predominan otras prestaciones, vacaciones, aguinaldo. Entonces, él como autoridad tiene que suplir esa parte que yo como parte, como juzgador o como
bueno, en este caso como parte no, no le di razonamiento a mi y ellos puedan suplir esa deficiencia y enderezar esa parte para que beneficie los derechos que yo tengo como trabajador. ¿Sí? Aquí pues obviamente se va a referir sobre los beneficios que se tiene como trabajador. No se va a ver otra parte que no sea un derecho de un trabajador. Otro ejemplo que se maneja en este sentido es que la demanda sea deficiente por no contener todas las acciones a las que se tiene derecho, que es lo que les comentaba, conforme a lo que se expone para subsanar el ejercicio de las acciones. Otro ejemplo es cuando la demanda es oscura y no tiene los hechos correspondientes. ¿Qué se refiere cuando una demanda es oscura? Por decir, no sé si les ha tocado escuchar que les refieran que ustedes cuando plasmen algo tienen que motivarlo, fundamentarlo, ¿sí? Por decir, yo digo, no, pues yo trabajaba todos los días, de lunes a viernes o de No esté lunes muy a clara la domingo. información. Mande. Que no esté muy clara la información ahí, que esté no sé, vaga el escrito, pues. Así es, aquí de igual forma, aquí se pueden reponer, hay ciertos procedimientos, por decir, en la vía civil, es muy difícil que los jueces den suplencia a la demanda. Si tú te equivocaste, te desechan de plano o ya no le dan procedimiento o no te dan favorable el asunto. Un ejemplo, si tú en el área civil no pusiste, no es un juicio sumario y nomás le pusiste es un juicio civil, de ahí se toman para desecharte el procedimiento o darlo por irregular. A lo contrario, al derecho procesal laboral maneja este principio de suplencia para que el juzgador pueda subsanar esas irregularidades y les dé el beneficio que se le otorgue al trabajador. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Sí, man. ¿Alguna pregunta que tengan respecto a ello? No, todos van enfocados a proteger al trabajador, todos estos principios. Todo va enfocado, así es, a proteger al trabajador. Es por eso que tenemos que tener en claro nuestros derechos, porque yo lo sigo refiriendo. La ley es muy bonita, es muy clara, pero en lo real, en la vida cotidiana, no se realiza como tal. Es por eso que si nosotros tenemos conocimiento y podemos hacer valer nuestros derechos, hay que realizarlo. Están las autoridades que nos van a apoyar y siempre van a ver el beneficio del trabajador. Solamente el principio que les comentaba. ¿Cuál era, David? Por ejemplo, ahí, maestra, en el caso de los juicios que se alargan, ahí no se puede aplicar el principio de inmediatez. O sea, uno, si sabes que ya necesito que resuelva rápido, no que no se vaya a la segunda instancia, pues. No sé, si uno como abogado puede decir, ¿sabes qué? Necesito que el juez que determine ya en la primera instancia resuelva, pues, aplicando Así el es. principio. Así es, de hecho, es lo que te comento, o sea, la ley puede decir, no, pues por principio de inmediatez yo solicito que se realice. Sin embargo, aquí, en este caso el patrón va a decir, no, yo también tengo derecho a petición y tengo mi recurso y me voy a la segunda instancia. Entonces son esas partes también de una ley con otra ley que van predominando los derechos. ¿Me explico? Sí. El trabajador tiene sus derechos, en ese caso, en la vía constitucional, pues el patrón tiene el derecho al recurso, ya se va al recurso, pero de igual forma ellos tienen que tener en claro que ya hay un procedimiento, ya hubo un tiempo que se realizó ese trámite y que no tienen que tardar obviamente otro tiempo más, porque ¿qué es lo que pasa? En el juicio inicial dura 2 años, el amparo dura 2 años. Todavía se ven a la revisión y duran 2 años. Ya estamos hablando de 6 años. O sea, ¿qué tanto puede pasar o no puede pasar en esos 6 años? ¿Qué tanto puede pasar el trabajador o no? Lo que les comentaba en los ejercicios de la videoconferencia pasada, cuando el trabajador ya tiene 15, casi 20 años trabajando, ¿ustedes creen que van a tener facilidad de tener otro trabajo? Entonces, la esperanza que ellos tienen es esa resolución, ese laudo que ya dé el juzgador, que dé el tribunal,
en seguimiento a su demanda, a su trámite. Pero es parte también de las peticiones que nosotros realizamos y que lo tengamos que realizar de acuerdo al principio dispositivo, que es ese, que es a petición de parte. Es por eso que yo la mayoría de los clientes o de las personas que se ven involucrados en procesos, yo les digo, ustedes involúcrense, háblenle al abogado, involúcrense con el juez, pregunten, que vean el interés que tienen de su parte. Porque muchas veces, muchas personas realizan el proceso y ya piensan que se va a llevar por sí solo, cuando no es así. Se tiene que llevar a petición, se tiene que llevar consecuencia y el interesado en este caso tiene que tener conocimiento de lo que se está llevando a cabo. Hay gente que meta demanda y le digo, ¿cómo van? Pues no sé, el abogado es el que... Pues, ¿cómo no vas a saber tú, le digo, si tú eres el interesado? Estás preguntando al abogado también. Así muchas veces lo quieren dejar a los abogados. Por decir, yo cuando realizo los divorcios, no sé si les ha tocado escuchar también por comentarios de terceras personas, no, pues ya me divorcié, ¿y eso cómo sabes? ¿Sabes que el abogado interpuso el trámite de divorcio y me dijo que ya quedó? Y los papeles y ya los guardé. Pero no saben. Ya los guardaste, ya. Ya me enseñan los papeles, digo, es el oficio que va al registro civil, ¿no lo has registrado? No, pues no. No, ¿y hace cuánto fue? No, pues hace 2 años. Y yo, pues déjeme decirle, pues que no está divorciado. Porque pues todo lleva su proceso. Sigues casado porque no lo has registrado en el registro civil correspondiente, ¿no? Entonces es esa parte también que quieren dejar todo al abogado, quieren dejar todo a que se realice solo, cuando no es así. Uno también tiene que poner de su parte. Y en todos los trámites es igual, tanto en el área penal como en el área familiar, el área mercantil, civil, laboral, tiene que estar uno al pendiente de ello. ¿Qué conflictos de trabajo tenemos o qué concepto tenemos sobre el conflicto de trabajo? Según la Ley Federal del Trabajo, refiere que son las diferencias que se suscitan en ocasión o con motivo de la formación, modificación, terminación de las relaciones individuales o colectivas de trabajo. ¿Cómo pueden ser estas, David? Mande. Lo leo que por intereses de las partes. ¿Sí? Por su naturaleza o por el tipo de personas que intervienen en ellos. ¿Qué entiendes tú por la primera clasificación? Pues es el conflicto entre las dos partes, entre el empleado y el patrón, abogando cada quien por los intereses de ambas personas. De ambas personas. Sí, aquí se refiere que por la clasificación de conflicto de trabajo, se refiere que por interés de la parte son aquellos que solo afectan el interés particular o derecho de individuales, independientes del número de personas que intervengan en los mismos. Ya aquí puede ser el pago del salario de cada trabajador. Aquí es lo que les comentaba. Si ustedes ven que pues estás trabajando y no te están pagando, aquí el conflicto individual es de cada trabajador. Sí. Otro de ellos puede ser por su naturaleza. En este caso son los jurídicos que se susciten con motivo de la aplicación o interpretación de una norma jurídica laboral, estas pueden ser individuales o colectivas. Aquí se refiere más que nada sobre lo que es la integración de un salario, como la palabra lo refiere. En lo económico, son aquellos que se suscitan de la creación o modificación de las condiciones de trabajo, la suspensión o terminación de las relaciones colectivas de trabajo, o bien también pueden ser individuales. ¿Qué ejemplo podemos dar de estas, Mari Carmen? Por ejemplo, cuando hay entre el empleado hacia el patrón, pues cada quien está defendiendo sus derechos y pues, bueno, todo se maneja a través de un abogado de ambas partes, ¿no?
Un ejemplo, a ti, Mari Carmen, te dicen, Mari Carmen, vas a trabajar y tu salario va a ser de 20,000 pesos mensuales. Bueno, tú firmas tu contrato, todo muy bien, tú estás de acuerdo con tus 20,000 pesos mensuales, pero al momento que tú estás trabajando y llega tu primer pago, se refiere que solamente te pagaron 6,000 pesos. Pues es incumplimiento de contrato. Así es, entonces aquí por su naturaleza, porque la parte de la ley lo refiere, esto va a crear un conflicto de trabajo entre el patrón y el trabajador y por consecuencia el trabajador tiene derecho a solicitar sus derechos y lo va a hacer, en su caso, ante el juez competente, anteriormente ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. ¿Estamos de acuerdo, David? ¿Algún otro ejemplo que pudieras dar respecto a Pues lo que se da mucho conflicto? es la participación de las utilidades, que se da mucho Las en casos de que por ley te tienen que entregar y la mayoría de las empresas no lo dan, pues, y la mayoría de los trabajadores sí tienen ese derecho. Ya que tiene Ya fecha. están encima, ¿no? Las utilidades. En mayo. El mes, pues ya estamos a mayo, ¿verdad? Ya estamos en mayo. Así es. Muchas de las empresas, de las instituciones, no realizan esa parte de reparto de las utilidades, que es un gran tema que viene en la Ley Federal del Trabajo, que es una prestación muy importante para el trabajador intervenir en estas utilidades. Otra situación que se está viendo también es la cuestión de topar las utilidades. Las utilidades que sean, te las topamos y te va a tocar lo mismo, ¿no? Entonces también ahí se está violentando esa parte del derecho porque la ley no refiere el tope de utilidades, refiere la cuestión general total de las mismas. Y aquí por consecuencia es importante hacerlo valer. ¿Qué pasa con este derecho que muchos trabajadores no los conocen? En las maquiladoras, en algunas empresas que se refieren a esa parte no conocen este derecho. ¿Y qué pasa? Pues lo dejan pasar, ¿verdad? No, ellos nunca supieron de sus utilidades, si no se las dieron, ellos ni por enterados. Entonces también es importante el conocimiento de todos los derechos que tenemos, así como tenemos derecho a salario, vacaciones, aguinaldo, seguro social, tenemos derecho a participar en las utilidades que devengan de la empresa en la que estamos trabajando. Pero, profe, la mayoría de las personas que trabajan en las maquiladoras dicen que les dan una semana de aguinaldo. Una semana de aguinaldo. Sí, entonces, de hecho ya hay, como dice usted, ya hay un tope. Así es, de de están hecho, diciendo lo que les van a dar. Por ley se manejan 20 días. Días, ya dependiendo. En tus contratos de trabajo, David, ¿cuál es cuántos días de aguinaldo reciben los trabajadores? Pues, son 15 días por lo regular. A 15 La días. mayoría, hay empresas que se dan un poquito más. Ya en el contrato estipula que van a dar un mes o 20 días. Pero la mayoría, conforme a la ley, son 15 días. Así es lo que le comentaba Mari Carmen. Ella comenta que las maquiladoras solamente les dan una semana en la cuestión de aguinaldo. La ley refiere de 15 a 20 días como mínimo. Entonces ahí esa parte a los que les dan un aguinaldo de una semana, de 5 días, pues también se les está vulnerando ese derecho, porque la ley refiere de mínimo 15, 20 días en el pago, la prestación del aguinaldo. De hecho, pues la mayoría de las veces tienes comentarios de las maquilas, Mari Carmen, te has dado cuenta que se les vulnera mucho sus derechos, ¿verdad? Sí, bastante. Y si nos damos cuenta, la mayoría de las personas que trabajan en las maquiladoras son personas con la necesidad de trabajar, toda vez que no tienen sus estudios superiores porque les piden los estudios mínimos y obviamente la necesidad del trabajo hace que acepten pues las prestaciones mínimas que la empresa les ofrece. Entonces, con las nuevas reformas que se realizan a la Ley Federal del Trabajo, a lo que es el derecho procesal, el derecho laboral, sea en beneficio a los trabajadores, en ese caso a los que trabajan en este tipo de empresas.
Otro conflicto de trabajo que tenemos es por el tipo de persona que intervienen en ellos. Aquí es ya sea entre obreros o patrones, aquí ya entran lo que son los despidos, la intervención de obreros, los que están sindicalizados, los que están desindicalizados, la situación patrimonial y otras formulaciones en los que intervengan otro tipo de personas. Sí, aquí ya estamos hablando de lo que son los intereses de diversas partes que intervienen en el área laboral. La acción procesal laboral, ¿qué podemos referir sobre lo que es la acción procesal laboral? Aquí se maneja que es un poder abstracto que da paso al derecho completo para reclamar ante un tribunal. Una acción procesal es el poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho, consistente en la facultad de acudir ante el órgano jurisdiccional exponiendo sus pretensiones y formulando la petición que afirma como correspondiente de su derecho vulnerado. Es esa acción que tenemos todas las personas, en este caso todos los trabajadores, de acudir ante el tribunal, ante la autoridad jurisdiccional competente para manifestar los derechos que se nos han vulnerado. Si se dan cuenta, aquí ya nos estamos refiriendo directamente al tribunal, a la autoridad jurisdiccional competente, no tanto a la Junta de Conciliación y Arbitraje, por esas nuevas reformas que se han manifestado hoy en día. Acción y pretensión. La acción es el medio del cual el trabajador puede reclamar o hacer valer una prestación que no se le ha sido reconocida o satisfecha por su patrón, y es a través de esta acción que tiene la posibilidad de reclamarla ante una autoridad jurisdiccional. Los elementos que deben de tener esta acción laboral son sujeto, causa y objeto, ¿sí? Aquí la solicitud pues tiene que contener esta parte. ¿Qué decía yo sobre que al momento de hacer una petición no se fundamentara o no se motivara completamente? ¿Qué pasa en este caso, David? Pues en el caso del sujeto, pues tiene que señalar ahí las partes que intervienen. Pero que hablaba sobre el derecho que tiene la autoridad de... Cuando yo no fundamento o a mí se me pasa a poner algún derecho, ¿la autoridad tiene derecho a o qué tiene la obligación de hacer? Suplir. Así es, suplir la deficiencia en beneficio de... El trabajador, pero en este caso no es el puro derecho laboral, ¿no? Mande. En el puro derecho laboral se aplica este principio. Así es, manejando en el derecho familiar también, pero cuando tiene que ver niños, menores de edad. También la suplencia aplica en el derecho familiar por beneficio de menores de edad. En el área penal, no tanto, porque también ahí tienes que motivar, fundamentar y realizar el procedimiento como debe de ser, porque si no lo realizas como debe de ser, pues sabemos que pasan muchas inconsistencias, salen muchas personas libres o condenan a muchas personas por esas situaciones que se manifiestan y no deben de hacerse como tal. La prescripción de la acción laboral. Este es un medio jurídico para adquirir o perder derechos por el solo transcurso del tiempo, de acuerdo con los requisitos de ley. ¿Les ha tocado escuchar ya esta palabra prescripción? A mí sí. Sí, perfecto. Se refiere a todas las áreas también, ¿no? Como muchos principios, como muchos elementos, la tenemos en muchas áreas. En este caso, en el derecho laboral, la acción pues se refiere al plazo necesario para exigir la acción que permita la defensa de los derechos nacidos de la ley, de los convenios colectivos y de los laudos arbitrales, transformándose en la obligación natural. ¿Qué pasa? Un ejemplo, si David, tú te corren y no te dan nada, tienes 6 años trabajando y te vas y por allá a los 3 años tú quieres demandar al patrón. ¿Crees que es factible tu
tu demanda. Ya está fuera de plazo. Así es. Como en todas las situaciones, la prescripción maneja la cuestión de tiempos que se tienen que hacer conforme a lo marca la ley. Eso es un ejemplo. Podemos tener otros ejemplos en cuestión de plazos. De acuerdo al artículo 256, en la cuestión del contrato de trabajo, estamos hablando de un margen de 2 años. Así como este artículo marca 2 años, de acuerdo al tema que se trabaje, pues se van a manejar unos que son de 1 año, unos que puedan de ser 3 años, otros que solamente sean meses, ¿no? Entonces, y ya sería dependiendo la situación que estemos manejando. La prescripción es el tiempo que las áreas manejen para determinar ciertas acciones, en este caso, acciones laborales de acuerdo a la petición de los derechos de los trabajadores. Pues también la del derecho procesal laboral cuenta con excepciones y defensas en el proceso. ¿Me ayudas, Mari Carmen, por favor? Te veo muy callada. ¿Sí puedes o lo estás leyendo el teléfono? Está muy chiquito. Ok. Y defensas. En términos generales, la excepción es la oposición que el demandado formula frente a la demanda, bien como obstáculo definitivo o provisional a la actividad provocada mediante el ejercicio de la acción ante el órgano jurisdiccional, bien para contradecir el derecho material que el actor pretende hacer valer, con el objeto que la sentencia que ha de poner término a la relación procesal lo absuelva total o parcialmente. Luego, las excepciones son las causas jurídicas invocadas por el demandado para oponer a la acción ejercitada por el demandante. La defensa no va dirigida en contra de la acción, sino contra de aspectos que no son esencia de esta. La excepción desplaza, la defensa no, ya que atiende a las normas y los hechos en que se funda la pretensión. En la mayoría de las demandas va a existir, en la mayoría de la contestación de las demandas va a existir la excepción y defensa en lo que es el procedimiento. Yo como actor estoy manifestando una serie de situaciones, una serie de hechos. En este caso, el demandado va a formular lo que a derecho corresponda para defender y manifestar lo que el actor está refiriendo. Un ejemplo de ello, si yo estoy solicitando que el patrón me corrió, no me dio dinero, no me dio un salario, el trabajador va a realizar su defensa, va a realizar lo correspondiente a la contrariedad que yo manifieste en mi escrito inicial para formular su defensa. Aquí se manifiesta que la defensa no va dirigida en contra de la acción, sino que en aspectos que no son de la esencia de esta. Sí, muchas veces el actor o el trabajador puede manifestar dentro de su demanda situaciones o puede omitir cierta información y el demandado tiene la facultad de expresarlas en su parte de excepciones y defensas porque esto le va a beneficiar. Sin embargo, ya el juzgador va a tomar en cuenta lo que cada una de las partes realicen en sus escritos de demanda para resolver lo conducente. Obviamente, pues se tiene que atender lo correspondiente a los principios que ya se han planteado. También dentro de todos los procesos, y en este caso, lo que es el procedimiento laboral, se va a ver la capacidad de las partes y la competencia. Todo esto también se ve en las demás áreas. La capacidad se refiere a los aspectos sustantivos. En materia laboral, puede ser parte de un trabajador o cualquier patrón. Aquí es la capacidad que se tienen las personas para ello. En términos generales, se plantea la regla genérica que toda persona es capaz, procesalmente hablando, de tener una capacidad o aptitud legal para ejecutar nosotros mismos
o nuestro nombre en los derechos ante los tribunales. Un ejemplo, si David, Mari Carmen o yo me encuentro en un procedimiento, yo contrato a mi abogado o por parte, en ese caso el abogado no va, yo puedo también hacer valer ante el tribunal, ante el juzgador, por el derecho de oralidad y de oportunidad, manifestar lo que yo estoy pretendiendo en mi demanda, en mi petición, de acuerdo a mis vulneración de derechos. La competencia manifiesta la cuestión de la limitación de ciertos clases. En este caso, se maneja la forma de materia, grado, cuantía y territorio. Sí, aquí puede ser, en su caso, en forma laboral, tenemos la competencia federal, local y territorial. En la vía federal, pues tenemos lo que es la ley federal del trabajo, que nos rige a todos, y en las juntas de conciliación y arbitraje tenemos a la Junta Federal. Aquí en lo local tenemos simplemente la Junta de Conciliación y Arbitraje, y obviamente las que se van manifestando de acuerdo al territorio. Por decir un ejemplo, si tú, David, trabajas aquí en AOME y te vas a una junta de Sonora, ¿tú crees que te van a realizar el trámite allá? No. No está ahí entra la competencia. Por materia, si yo quiero hacer una demanda laboral, la interpongo ante el Ministerio Público, ¿te van a dar seguimiento a tu proceso? Tampoco. Y aquí estamos hablando de la materia, el grado. Si yo interpongo un amparo a la primera instancia, me van a decir: que tampoco le compete al juez como tal, que pues igual, aquí también se refiere a la parte de primera instancia, segunda instancia y correspondiente al grado que se establezca en el procedimiento, ¿no? Todos tenemos que respetar esta parte también para que el procedimiento se pueda realizar conforme a derecho. Las actuaciones de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Aquí. Mande. La de cuantía es por las cantidades también, ¿o qué? Cuantía, dice ahí. Sí. Es ahí una demanda, por ejemplo, yo demando a mi patrón por 1 millón de pesos. Ahí sería un caso que no procede. Pues. No, aquí en la parte de la cuantía no refiere a esa parte económica, es esa situación es muy similar a la parte del grado en la cuestión de los tribunales de primera instancia y segunda instancia. Sí, no, en la cuestión económica, hablando de dinero, el dinero que venga, ¿no? Si yo voy a pelear 1 millón de pesos, lo voy a hacer en ese caso nosotros que estamos aquí en AUMA, lo tenemos que hacer ante nuestro juez, ante nuestro tribunal, ante nuestra junta. Si yo voy a pelear por 10,000 pesos, de igual forma. Hay mucha gente que demanda cantidades que no corresponden, pues, bajo la ley. Sin embargo, mete la demanda así. Yo me imaginaba que era esa parte de cuantía. Así es. Como les comentaba al inicio de la videoconferencia, pues ya aquí la parte de las actuaciones de la Junta de Conciliación y Arbitraje pues va a cambiar. Pues es una noticia nueva, la parte de que entre directamente el juez a resolver estas demandas laborales, pues ya vamos a ir sabiendo un poco más de ello. ¿Qué refiere el conocimiento y el buen manejo de estas reformas, de estas nuevas situaciones? Es la práctica, ¿no? Entonces son cosas nuevas que vienen y pues hay que realizarlas, hay que llevarlas a cabo, pero de antemano la Ley Federal del Trabajo, la que tenemos, es la que se tiene que respetar,
Si nosotros queremos defender a un trabajador, ya sabemos cuáles son los derechos que se tienen, a dónde tenemos que dirigirnos y cómo vamos a fundamentarlo. Pues aquí, pues más que nada... La ley federal del trabajo es igual, es federal. Mande. Ya ves que en Sinaloa hay el Código Civil de Sinaloa y el Código Civil Federal. Y aquí se aplica el Código Civil de Sinaloa. La ley del trabajo es única nomás. Así es, la ley federal, así es federal, es única en ese sentido. Por eso pues que se maneja esa parte de las juntas. Aquí lo que se maneja es la cuestión de territorio, competencias son la cuestión de la Junta Federal a nivel nacional y ya las juntas de conciliación locales, que son las que se tienen en cada municipio, en cada estado. Hablando del Código Civil, sí se tiene un Código Civil de Sinaloa, de Sonora, en tu caso los familiares se tiene solamente en pocos estados, no todos los estados tienen familiares, se siguen rigiendo con el Código Civil. En la vía penal tenemos un Código Nacional. ¿Qué quiere decir eso? Que se rigen en cuestión de procedimientos a nivel nacional, pero en cuestión de cada estado tiene su código, en este caso Código Penal Sinaloa, Código Penal para Sonora, Chihuahua, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí el procedimiento sí es el mismo, lo único pues es la parte de la conceptualización de los delitos. Y en algunos estados existen unos delitos, en otros estados no. Dime, David. Te digo que es los artículos cambian, pues es prácticamente lo mismo, pero aplicando en Sinaloa pues otro diferente al federal. Así es. Igual, pues, para fundamentar pues, hay que aplicarlo del Código de Sinaloa. Así es, muchas veces te manejan, ¿no? Pues es la ley federal y la local. Viene siendo prácticamente lo mismo, solamente en el federal viene en el artículo 16 y en el local viene en el artículo 14. Y casi viene plasmado lo mismo. Casi igualito, cambian ciertas cosas nada más. Entonces, hasta aquí terminamos la primera unidad. Les voy a encargar las actividades. Como ya les comentaba, solamente a ustedes dos les estoy dando la oportunidad que en Derecho Laboral realicen sus actividades de aquí al domingo, más tardar el lunes, para revisarlas y ponerles calificación. De antemano pedirles pues que no se atrasen en las actividades de esta materia y pues puedan llevarla en tiempo y forma. Como te comentaba David, Mari Carmen, les comento que no son actividades que tengan mucha investigación. Aquí es adentrarse a la Ley Federal del Trabajo y un poco de la bibliografía para realizar las actividades. Aquí viene solamente hacer un ensayo desde lo que es el derecho procesal laboral y los principios. ¿Cuáles son los principios? Son los 9 principios que les planteé al inicio. Los de principio de sencillez, concentración, suplencia, economía procesal, dispositivo, esos. No vamos a hacer un ensayo. ¿Hay una referencia al código? Mande. ¿Hay una referencia de los artículos de la ley federal del trabajo, los principios? En algunos sí vienen. De igual forma, les voy a hacer llegar el formato Word que tengo, donde igual este formato que puse aquí en PowerPoint lo tengo en Word. En el Word sí le tengo en cada principio su artículo, aquí no se lo agregué. Sí, estaba viendo que no viene. Pero sí. Sí, se los voy a agregar para que no vean que soy tan mal y porque la Ley Federal de Trabajo es muy amplia, les voy a pasar ese formato de Word, donde ya viene en qué artículo viene cada principio. ¿Sí? Okay. Para que no se compliquen más, en virtud que yo sé que tienen mucha carga de trabajo, lejos de su trabajo, la casa y todo lo correspondiente. Sigo reiterando esa parte de apoyo, que cualquier duda que tengan me puedan llamar, me puedan mandar un mensajito. Pues yo también tengo muchas actividades, pero no dejo de estar al pendiente de ustedes. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Por mi parte no, maestra. Yo no, todo está bien.